Bueno, bienvenido de vuelta, ¿eh? Vamos a hablar de una cosa que se menciona en el libro de Piense y hágase rico. Uno de, seguramente el mejor libro de desarrollo personal y negocios, o de los mejores, pero es como pues ese mítico libro, ese clásico libro que tanto ha cambiado a muchas personas. Era uno también de los primeros, ¿vale? Que yo me leí también, de los primeros que me leí. No el primero, ni tampoco, creo que fue el tercero o cuarto quizás. Pero es un libro que os recomiendo bastante. Y vamos a hablar del capítulo. Obviamente no, esto no va a ser no va a ser un resumen o no va a ser exactamente lo que es el capítulo como tal, pero os voy a explicar, hay un capítulo, ¿vale? En el libro que tengo yo, que lo voy a mostrar, que es de esta de bolsillo. A ver, yo tengo esta versión, ¿vale? De bolsillo, que está bastante bien. Y os voy a explicar, ¿vale? Un capítulo que es el capítulo 4, autosugestión. La autosugestión, obviamente, auto viene de uno mismo. Si hablamos de, obviamente, ¿no? Si hablamos de autorresponsabilidad, estamos poniendo la responsabilidad de nosotros, ¿no? Y la sugestión como tal, lo que es básicamente como la forma de programarte, ¿vale? Yo creo que en este caso, yo no sé si esto todo el mundo sabrá de ello, porque esto de la programación de uno mismo, la gente no lo suele tener en cuenta, pero básicamente la sugestión es cuando te programas a ti mismo. Si tú te vas a lavar los dientes, ¿vale? Tú no tienes que pensar si te tienes que lavar, o sea, tú lo haces automáticamente, me refiero, tú no te quedas pensando y dices, vale, tengo que lavar primero la parte de abajo, de la derecha, por ejemplo, o no tiene por qué ser así, ¿no? Cada uno a lo mejor el orden, pero tengo que lavar, pues, en los dientes en todas las partes, ¿no? Para que estén limpios, pero tú no te quedas pensando, ¿no? O tengo que lavar por aquí, no, tú lo haces automáticamente, igual que si comes. Si tú comes o vas a comer, tú no te quedas pensando y para coger el tenedor. Vale, y para poner la comida yo necesito un plato. No. O sea, tú coges el plato, el tenedor, la cuchara, lo haces todo rápido y automáticamente. A menos que, yo que sé, una persona sea vaga y lo haga lento porque es vaga, ¿no? Pero ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Lo hacéis automáticamente, ¿no? Porque obviamente eso es un hábito y eso es una programación, ¿vale? Es igual que si una persona tiene un miedo a algo, tú puedes decir, bueno, voy a ir sin miedo, pero eso no funciona, ¿vale? Porque realmente es la mente subconsciente, es esa programación inconsciente. Entonces tú, por mucho que digas voy a ir sin miedo o voy a hacer esto sin miedo, lo cierto es que sí hay miedo. O sea, tú cuando lo hagas te entra el miedo, porque estás programado para ello. Por eso estás programado para ello. Si hay una persona que se suele poner nerviosa en los exámenes, esa persona va a ponerse nerviosa porque está programado. Por eso, con la repetición y tomando acción, es como nos reprogramamos. Entonces, si yo voy a hacer un examen y me pongo nervioso, por ejemplo, tengo miedo, en mi caso no es así, ¿vale? Pero eso depende de cada uno. Aunque eso es más falta de confianza, ¿no? Pero quiero decir, estamos hablando de la autosugestión, ¿no? Entonces, si una persona tiene miedo, por ejemplo, a hacer el examen y se pone nervioso, entra esa parte irracional inconsciente, entonces, y el sistema nervioso y demás, entonces, si tú con la repetición y vas actuando, con el tiempo, en el momento en que vayas actuando de forma positiva o lo mejor posible, vas a ver que con el tiempo
es como que tú te vas reprogramando y con el tiempo, con la repetición y esa acción, hace que llegue un momento en el que ya no te da miedo o ya no te pones nervioso porque te has ido reprogramando a través de la acción y la repetición y ha llegado un momento en el que ya tu programación es distinta y ya no te ocurre eso. Entonces, esto pasa pues en general, si una persona se arruina por lo que sea, ¿vale? Tiende a no volver a hacerlo, porque le entra, por ejemplo, ese miedo y ya ha tenido esas programaciones inconscientes que hace que ya no vaya a eso, ¿no? Pero hay que tirar, en esos casos hay que hacerlo, o sea, es así, o sea, tienes que tirar de valentía, porque las personas, lo he dicho también en algún que otro vídeo, ¿no? Las personas mediocres, cuando tienen miedo no hacen nada, no actúan ni nada, lo dejan pasar, tal, no sé qué. Pero las personas exitosas actúan a pesar del miedo. Y no siempre te lo vas a esperar, ¿eh? Hay cosas que vienen cuando menos cuando menos te lo esperas. Pero tú tienes que saber actuar. Porque si no sabes actuar, no es que pase nada mientras lo hagas, mientras estés actuando. Lo que pasa es que obviamente va a ser algo negativo y el sufrimiento va a ser mayor. Pero es cierto que son experiencias, me refiero, o sea, hay que aprender de los fallos, hay que aprender de los errores, los fracasos son normales, quien evita los fracasos evita el éxito, porque al final éxitos son millones de fracasos y hay que levantarse y ya está, o sea, prefiero, ¿no? Entonces, básicamente el concepto de autosugestión es como programar el subconsciente, ¿vale? Es programación del subconsciente y hay muchas formas. Puede ser mediante libros de, pues no de Harry Potter ni nada de eso, ¿vale? Libros de desarrollo personal, de negocios. Eso también te cambia la mente, ¿vale? Incluso, obviamente, tú cuando lees tienes que aplicar, porque si no, no ocurre nada. Tienes que aplicar lo que lees. Pero si vas a reprogramar el subconsciente, es cierto que solo con leer ya vas a hacer mucho. Porque la mente no sabe entre fantasía y realidad. Por tanto, lo que tú metas en tu mente, esto es lo mismo que si lo que ves, si ves noticias y tal, si tú lo que metas en tu mente ya está reprogramándose. Por tanto, solo el hecho de leer este tipo de libros ya están haciendo una gran parte, pero obviamente hay que tomar acción y aplicar, ¿no? Luego también las afirmaciones, ya sea por escrito o sin escribir, aunque escrito es mucho más potente, ¿no? Pero las dos opciones también valen. Con la repetición y sintiéndolo de verdad, obviamente, no como un loro ni nada diciendo yo soy extraordinario, yo soy, o sea, hay que sentirlo de verdad y hay que creérselo de verdad. No vale decir yo soy genial, hay que creérselo de verdad y hay que sentirlo, no repetir por repetir ni decir por decir, ¿no? Luego, bueno, también la propia escritura también vale mucho porque al final lo que tú escribes también influye mucho. Lo que te dices a ti mismo, ese diálogo interno, también las palabras, los pensamientos, las emociones, acciones también, los resultados, o sea, es como todo. Si ves noticias y depende qué noticias, el entorno también, por ejemplo, yo qué sé, las opiniones, es como en general, es como una programación, es como formas de reprogramar la mente. Y sí, es un sistema, es una matrix, por eso sale el concepto este del sistema, de la matrix, de sal de la matrix, sal del sistema. Obviamente es cierto, obviamente es real, hay un sistema, hay una matrix, obviamente. Esto es como lo que creo que yo decía un día, ¿no? Es como la mayoría de las personas, yo voy por ahí y es como que todos tienen el mismo vocabulario, o sea, es impresionante. Pero esto no ocurre ahora, esto ocurre lleva, vamos, muchos años así. Es como que la gente
antiguamente no se decía hermano, bro, ni nada, pero ahora es como que la gente dice hermano, bro, y como que se normaliza, pero la gente habla mucho pero no sabe comunicar. No es lo mismo saber comunicar que hablar, ¿vale? Y, el problema es que las personas, es como que la mayoría están con redes sociales perdiendo el tiempo o están, digamos, procrastinando, sí, perdiendo el tiempo con lo que sea, pero es algo que lo hacen como la mayoría, ¿no? Y es como si, igual que lo de la moda, ¿no? Si uno lleva los calcetines de tal, todos tienen que llevar los mismos calcetines. Las zapatillas de Nike, como son las de Nike y no sé qué, y esta marca, tienes que llevar esta, porque la llevan todos, la tienes que llevar. Si por ejemplo, yo qué sé, tienes que decir que tienes que ir de fiesta, porque si no eres un raro. O tienes que, o se te tiene que ir el autobús, porque es que si llegas pronto al autobús, a lo mejor es que no hacía falta, ¿no? Porque hay que llegar tarde, no sé qué. Es como una matriz, es un sistema, como si fueran unas órdenes. Tienes que llevar estos cortes de pelo porque es la moda y los jóvenes lo llevan a día de hoy. Tú tienes que ir así. O tienes que comer a las 2, 2:30, porque es la hora de la comida ya, es la hora de la comida. ¿Quién dice que es la hora de la comida? O sea, ¿quién me dice a mí que yo tenga que comer a las 2 o a las 2:30? Yo comeré cuando me salga de... ¿no? Yo suelo comer a la 1. O te tienes que dormir a estas horas porque es la hora de dormir, no sé qué, o es que claro, tienes que salir con la gente porque es que es lo que hay que hacer, porque lo hacen todos y si no, no sé cuántos, o es que tiene, o sea, a ver, es importante relacionarse, ¿no? Pero la pregunta, ¿con quién te relacionas? Volvemos a lo mismo, el entorno. El entorno es importante tener un entorno adecuado de personas, no que beban o que sean negativas o en general, ¿no? O es como la matriz, ¿no? De los pantalones, estos son los pantalones, tienes que llevar estos pantalones o... No sé, es como el vocabulario, ¿no? Como literal, literal, literal mis leches en vinagre. O sea, la gente no se entera que son como la misma personalidad. O sea, al final uno tiene que ser diferente, no tiene que ser igual que el resto. Tú no tienes que ser una persona normal, tienes que ser una persona anormal, distinta. El problema es que las personas son hermano, bro, literal, zapatillas Nike, no sé qué, es total, el corte de pelo así, no sé cuántos, tal, tienes que hacer esto, lo otro. El móvil, así, 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 así. Es que tienes que ver las noticias porque es importante esto, porque no sé cuántos. Eso es una matriz, eso es un sistema, la gente está atrapado en ello y tienes que salir de ahí porque eso no beneficia a nadie. O sea, quiero decir, al final cada persona tiene que ser distinta, no se tienen que regir por unas normas que te dicen por ahí o tienes que ser, digamos, como normal, como tal. Sabéis el concepto, ¿no? Lo que quiero decir con ello. Y eso ocurre, eso es un hecho, o sea, no es algo que me lo estoy inventando, eso lo he visto yo durante muchos años, lo veo en la gente, si no lo diría, y vosotros también lo veis, vosotros también lo veis. Si no lo veíais antes, ahora lo veréis con este vídeo, seguro. Y creo que la sociedad tiene un gran problema porque volvemos a lo mismo, la gente pierde su esencia, pierde su personalidad, su verdadera identidad. O como decía Manuel Sansegarra, igual que el ego, es que esto es ego también, esto es ego, es lo mismo que el ego. Como decía Manuel Sansegarra, el no yo, o el no yo, porque no son la verdadera identidad, no son las verdaderas personas. Están como perdiendo su esencia, su identidad, su personalidad. Así que bueno, espero que este vídeo te haya servido, te haya gustado, que puedas aplicar si quieres ganar y no quedarte en la celda. Si quieres ser una oveja negra descarriada, salir del rebaño y no quedarte ahí con las ovejas blancas. ¿Sabes por qué? Porque las ovejas
blancas, cuando las ovejas están en el rebaño, suelen tener como están encerradas porque tienen esto de madera y tal, no salen. Están como todas juntas, están en el rebaño, pero no salen. No van más allá, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con el 99%. Sí. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo. Deja un like, suscríbete para más si te ha servido y nos vemos.